Toyota Corolla. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito con un Toyota Corolla 5 puertas, versión 200H, nivel de equipamiento GR Sport. Este vehículo lleva un sistema de impulsión híbrido no enchufable de 196 caballos, a pesar de que se denomine 200H, son 196 caballos reales, y nivel de equipamiento GR Sport con la opción de amortiguadores de dureza variable. Interesante. Estamos ante ni más ni menos que la 12ª generación del Toyota Corolla. Con la actualización que recibió en 2022, llegaron cambios importantes al sistema de propulsión, como la 5ª generación del sistema híbrido no enchufable de Toyota, que supone una clara mejoría con respecto a la anterior, la que utilizaba esta misma generación del Corolla antes de la actualización de 2022 que hemos comentado. Ha ganado en potencia, en aceleración, en eficiencia y, sobre todo, en agrado de conducción. Pero todos esos son temas que tratamos en la prueba escrita, de la cual os dejamos su enlace en la descripción. Hoy estamos aquí para analizar sus reacciones en la esquiva y en el slalom. Y a este respecto es importante señalar la suspensión con amortiguadores de dureza variable AVS. Esta suspensión estuvo disponible en la gama Corolla hace un tiempo, pero luego Toyota la retiró y ahora vuelve a introducirla. Con esta suspensión se pueden elegir dos modos, normal y deportivo. Obviamente, con el modo deportivo resulta más firme, aunque en ningún caso hace que la conducción sea incómoda. En cualquier caso, el Corolla es un coche que se siente más ágil que un Volkswagen Golf y que tiene una dinámica en curva muy buena. Y aunque no esté a la misma altura de un Honda Civic o de un Mazda 3, te lo puedes pasar muy bien con él en una carretera de montaña. Otra cosa bien diferente es cómo lo haga hoy en el circuito, que como hemos visto en otras ocasiones, no tiene por qué coincidir con las impresiones en carretera abierta. Neumáticos, llevamos unos Falken CX 914B en medida 225/40 R18. Este es un vehículo que va muy bien en carretera de montaña, va muy bien en curva, estable, ágil, vehículo dinámico. No sabemos cómo lo va a hacer en el circuito, yo espero que bien. Y vamos a comprobarlo, vamos a hacer slalom y esquiva. Vamos allá. Slalom. La rapidez con la que sale desde parado es correcta, aunque podría ser todavía más veloz para los casi 200 caballos que tiene este Toyota Corolla. El coche digiere sin problemas los cambios de dirección, con poco balanceo de carrocería y respondiendo bien a las órdenes que se le da sobre el volante. Este intento está hecho en modo deportivo, con el que conseguimos un tiempo de 24,5 segundos. En modo normal, el mejor resultado fue de 24,7 décimas. Pero como veis en esta toma, las diferencias en el balanceo entre los dos modos de suspensión son ínfimas, por no decir nulas. Que hayamos sido más rápido en modo deportivo que en modo normal se debe más a cómo hemos hecho el cambio de sentido que a la suspensión en sí. Maniobra de esquiva. Pues aquí vamos, con esta primera pasada del Toyota Corolla sin saber todavía cuáles serían sus reacciones en la esquiva. Y como veis, tiramos un par de conos, pero el coche lo hace bien, sin extraños y sin una intervención exagerada de las ayudas eléctricas. Primera pasada, no sé si lo he hecho a 77, pero lo importante es que el coche va bien, pero tiene una tendencia a moverse un poco atrás, que yo creo que si lo aprovecho vamos a tener un buen resultado, pero bueno, vamos a verlo. Venga, allá. Al final fue 76 km por hora la velocidad de entrada más alta. Como podéis observar, en el segundo sector de conos el eje trasero tiene un leve deslizamiento lateral que hace que el Corolla cierre un poco su trayectoria y sea más fácil poner el morro mirando hacia la entrada del tramo final.
Esta pasada está hecha en el modo de suspensión normal, con el que los movimientos de la carrocería quedan perfectamente controlados, haciendo que ésta se balancee poco. Aquí vamos con otro intento a 76 km/h en modo normal. Parece una pasada limpia, pero en realidad pisamos muy levemente un cono del primer tramo. En todo lo demás, sus reacciones son idénticas a las que hemos comentado anteriormente. Esa guiñada del Toyota Corolla en el sector intermedio nos gusta porque es suave, progresiva y no desconcierta al conductor. Vamos ahora con esta pasada a 77 km/h en modo de suspensión deportivo. Las sensaciones son las mismas que en modo normal, al menos en esta prueba en la que todo sucede con mucha rapidez. Se nota un pelín más firme, pero las reacciones no cambian y nos siguen gustando. Lo que sucede en esta ocasión es que a la salida del segundo sector hay una pequeña intervención del control de estabilidad, que hace que el coche por un brevísimo instante no termine de girar todo lo que se le está indicando con la dirección. Hay un poco de subviraje y tiramos el primer cono del sector final. Esta era la última pasada de la jornada, con los neumáticos ya muy calientes. Quizás si lo hubiéramos intentado al principio hubiera sido diferente, pero eso son tan solo conjeturas. Lo que sí hicimos antes fue ver las reacciones a una velocidad muy alta, 81 km/h. Y bueno, definitivamente nos quedamos lejos de hacer una pasada limpia, pero el Toyota Corolla siguió cumpliendo bien desde el punto de vista de la seguridad. Ninguna reacción extraña, ningún subviraje o balanceo excesivos y una actuación de las ayudas electrónicas correcta. Y ahora habéis visto los resultados, han sido bastante buenos. No sé cuál es la velocidad a la que he hecho la esquiva, pero el comportamiento del vehículo me ha sorprendido positivamente. Tiene una cierta tendencia muy ligera a moverse de atrás del eje trasero, lo cual, si lo aprovechas, te ayuda a meterte y a hacer los diferentes giros que hay que hacer en el doble cambio de carril. Y me ha gustado, es preciso a la entrada de la curva, es ágil en los cambios de apoyo, balancea poco y es un coche que dinámicamente va genial. La diferencia entre el modo de conducción, el modo de suspensión normal y Sport no es grande, se nota un pelín más firme en Sport, pero en ambos modos lo hace muy bien, así que buena nota para el Corolla 200H GR Sport.